Uribe está preso. Es una excelente noticia. No mentiras. Vamos a comenzar. No, sí, tocó una cerveza porque no tocaba, pero Sí, chicos, pues esperar que no sean falsas ilusiones. Y que si vamos a regalar décimas por la noticia. Esperemos a que se haga efectivo y ahí miramos. Bueno, entonces, listo, chicos. Aunque no hay que hablar de política aquí porque de pronto nos están chuzando. Entonces, mejor no. Bueno, entonces, antes que nada, les voy a dejar el enlace de la asistencia y ya les comparto la pantalla y comenzamos con la clase. Digamos que, bueno, ya vimos cómo se puede diseñar una columna rectangular, cómo se puede obtener una curva de interacción, ¿cierto? Espero todos pues puedan allá hacer su ejercicio a conciencia y obtener su curva para un elemento rectangular. Es bastante sencillo si se dan cuenta, es simplemente cambiar la profundidad del eje neutro y de esa forma, em, pues van obteniendo todos los punticos de su diagrama de interacción. Entonces, el día de hoy, el objetivo de la clase de hoy es darles un poquito de guía para el segundo tipo de columnas que vamos a ver en este curso, que son las columnas circulares. Eso. Ya les comparto la pantalla y les muestro cómo para secciones diferentes a las tradicionales podemos empezar a plantear nuestros diagramas de interacción. Entonces es como más cuestión de lógica y cuestión de tener muy buenas bases de programación para obtener todos estos diagramas. Entonces el día de hoy vamos a ver las columnas circulares. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos una columna circular, solo dibujé un cuarto de círculo. Voy a completar aquí el otro cuarto de círculo para que todos estemos algo así. ¿Listo? Esta es su columna circular. En este caso, la columna, bueno, la idea de las columnas circulares es que tengan todo el refuerzo distribuido, ¿sí? Y que sean números, creo que estábamos con números pares. Entonces, para esta columna yo voy a definir todo con respecto a un sistema XY de este estilo. Ese va a ser mi sistema. ¿Qué variables van a entrar en la definición del diagrama de interacción de nuestra columna circular? Entonces, por ejemplo, el primer término que necesitamos analizar es R. ¿Listo? ¿Qué sería R? R lo podríamos definir como el radio de la columna. Entonces el radio pues se mide desde el centro hasta el punto extremo de la columna por acá. Ese sería el radio. Entonces el radio de la columna va definido pues por la sección de concreto, básicamente. Lo segundo que necesitamos definir es, podría ser el radio Rn. ¿Qué sería Rn? Entonces, todo este diagrama de interacción se hace teniendo en base a algo que llamamos el núcleo de la columna. Entonces, ¿cómo calculo yo ese radio Rn del núcleo de mi columna circular? Entonces, Rn lo puedo calcular como el radio de la columna menos el recubrimiento. Entonces, por aquí, entre el estribo y el borde de mi columna, yo voy a tener un recubrimiento R minúscula. ¿Ya? Ese va a ser el radio de mi núcleo.
Entonces el núcleo está definido como toda la porción de concreto que está amarrada, por decirlo así, que está, eso se llama confinada por el estribo. Eso por el estribo o el espiral, lo que tengamos en la columna. Eh, Adicionalmente, pues vamos a definir el área del núcleo. ¿Sí? Que simplemente el área pues sería pi por Rn al cuadrado sobre pi por R al cuadrado. Sí, pi por Rn al cuadrado. ¿Cierto? Ese sería el área del círculo que comprende el núcleo de la sección. Bueno, siguiendo con las variables que van a intervenir en nuestro diagrama, vamos a definir dos diámetros. Sería D sub E, que sería el diámetro del estribo. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a considerar el espesor de este estribo para poder hacer un diagrama de interacción un poco más exacto. Vamos a considerar el diámetro del estribo. Vamos a considerar también D sub B como el diámetro del refuerzo longitudinal, ¿sí? Entonces, todas nuestras barras, lo ideal es que en una columna circular todas las barras sean iguales de diámetro. Sí, sería como lo ideal. Y listo. Con eso podemos comenzar a sacar nuestros términos. Entonces, vamos a realizar la interacción donde por aquí esta línea vertical me va a representar lo que es el eje neutro. ¿Sí sería el eje neutro? Mm, Perdón, el bloque de compresiones. ¿Ya? Entonces, esta línea me va a determinar cuál es la zona de mi concreto que está sometida a una compresión equivalente según el bloque de Whitney, ¿cierto? Entonces, esta distancia entre la posición de esa línea y mi cara lateral derecha es lo que yo llamo A, que es la profundidad del bloque de compresiones de Whitney. Listo, aquí no estoy definiendo el eje neutro, sino directamente la profundidad del bloque de compresiones. Ahora, al definir yo esa profundidad, yo puedo definir los puntos de intersección con el, eh, con la sección de concreto reforzado, ¿cierto? Se une acá en la parte de arriba y acá en la parte de abajo. Trazando una línea desde el centro a esos puntos de intersección, yo puedo definir este ángulo U, ¿ya? Entonces, eh, el objetivo de la columna circular va a ser variar la profundidad A y a medida que yo la varío, este ángulo U lo puedo calcular mediante unas relaciones trigonométricas que vamos a ver ahorita en un momento. ¿Listo? Esta va a ser la porción de concreto en compresión. Esa porción de concreto va a tener por aquí, vemos un punto más cerca de esta barra de refuerzo, ¿cierto? Ese va a ser el punto en el cual va a actuar la resultante de las fuerzas de compresión en el concreto. Entonces, todo esto, si lo miramos en una sección transversal, va a ser algo de este estilo. Diagrama de deformaciones, donde por aquí voy a tener la distancia A. No la traigo hasta acá porque este es el eje neutro. ¿Sí? Y lo que estoy variando es en la profundidad A. ¿Listo? Y esa profundidad A me va a denotar un bloque de compresiones, el cual va a tener aquí una fuerza resultante, que es lo que nosotros llamamos C sub C, allá en la columna cuadrada. ¿Sí? Y pues adicional a eso, pues van a estar nuestras barras. Las barras de refuerzo. ¿Listo? Entonces, definiendo una profundidad del bloque de compresiones, puedo encontrar ese ángulo U para cualquier profundidad. Bueno, lo bueno es que la fórmula aplica, digamos, si yo coloco mi ángulo
coloco la profundidad del bloque de compresiones por acá. La formulación aplica para este mismo U. Entonces encuentro su punto de intersección y este sería mi ángulo U en este caso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces en ese caso pues mi bloque de compresiones sería, no sería un bloque, sino sería una figura de este estilo, ¿cierto? Todo esto sería compresiones y por aquí vendría su centroide. Bueno, la formulación que vamos a ver aplica para todos los casos de la columna. Listo, eso sería lo primero. Ya con estos dos variables puedo encontrar XC, U y A. Entonces con esos tres datos puedo generar ya todo el sistema de fuerzas. Puedo calcular todo el sistema de fuerzas para el aporte del concreto. Ahora necesitamos es el aporte del acero. Bueno, para el aporte del acero, ¿qué es necesario? Entonces, necesitamos encontrar la distancia desde este punto central a cada barra, ¿cierto? Para pues poder aquí en nuestro diagrama de deformaciones realizar las sumatorias de momentos respecto al eje neutro, eh, todo como vimos allá en la columna. Entonces necesitamos estas distancias, ¿sí o no? Eso es necesario. ¿Cómo podemos definir esas distancias? Entonces vamos a tener que definir un ángulo Z a cada una de las barras y pues por consiguiente un ángulo V. Este ángulo Z pues va a depender de la cantidad de barras. Por ejemplo, en este caso definimos 3, 4, 5, 6, 7, 12 barras, ¿sí? Entonces, ese ángulo eh, depende del número de barras y de la barra que estemos considerando. Por ejemplo, para la barra 1, vamos a hacerla para la barra 1. Entonces, ese ángulo Z vendría siendo esta línea de acá, este ángulo, ¿sí? ¿Cuánto valdría ese ángulo? Pues sería 360 grados que tiene el círculo dividido entre la cantidad de espacios que tenemos, dividido entre 12. Listo, entonces estamos hablando de 30 grados. Ese sería nuestro primer Z. ¿Listo? Bueno. Y pues V, en este caso, para la barra 1, vendría siendo pues 90 menos 30, que en este caso sería 60 grados. Por ejemplo, para la barra 1. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos claro cómo podemos definir esos ángulos. La posición, vamos a llamarla X sub I de cada barra. Entonces, esa posición X sub I es fácil de calcular. ¿Mm? Tenemos que encontrar la distancia entre el centro y el centroide de esta barra, que es lo que yo llamo R', ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por el coseno de Z, ¿sí? De esa forma podemos obtener la distancia desde el origen hasta el punto donde se encuentra la barra 1, referente a mi eje horizontal. ¿Está claro eso, chicos? Entonces, esto es lo primero que necesito que tengamos claro, que es X. Listo. Ahora, ¿qué nos hace falta para poder definir esa distancia XY? Nos hace falta definir R'. Entonces, R' vendría siendo la distancia desde el centro de mi columna hasta el centroide de mi refuerzo longitudinal. Vendría siendo el radio total menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo, ¿cierto? Menos el diámetro de la barra longitudinal sobre 2. De esa forma yo puedo encontrar la distancia entre el centro de la columna y el centroide
de mis barras de refuerzo longitudinal. Bueno, adicionalmente, ¿qué otra relación puedo sacar? Esto en cuanto a las barras. En cuanto al concreto, yo puedo decir que R menos A, de la distancia entre el eje y el punto donde está donde aparece el bloque de compresiones de Whitney, ¿sí? Yo lo puedo calcular como R por el coseno de U, ¿ya? Entonces R es la distancia desde el centro hasta este punto, es esta distancia. Y si la multiplico por el coseno de este ángulo, estoy encontrando la distancia R menos A. ¿Listo? Ok. Ahora, mm, necesitamos encontrar una distancia de sub I. A ver, esa distancia de sub I. Entonces, recuerden que perdón, para nuestro diagrama voy a hacer una analogía aquí con el diagrama rectangular. Nosotros suponemos un bloque de compresiones y por aquí estaban nuestras barras de refuerzo. Nosotros encontrábamos una distancia entre la fibra de compresión y la barra que estamos analizando. Aquí es lo mismo, no que simplemente aquí el momento está actuando en esta dirección, ¿cierto? Entonces mi fibra de compresión se encuentra aquí en este punto. Entonces yo tengo que encontrar una distancia, digamos para la barra 1 sería esta distancia, yo la voy a nombrar de 1, por ejemplo. Esa distancia de I, fácilmente yo la puedo definir como el radio menos el X sub I. Menos el X sub I. Entonces ya tengo la distancia de cada una de mis barras a la fibra más comprimida de mi sección circular. ¿Qué nos hace falta? Ya con esto podemos obtener todo lo que necesitamos para nuestro diagrama. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el área de esa sección de concreto, cierto? ¿Y cuál es la posición de ese centroide? Entonces ustedes van y revisan las fórmulas por allá de mm, para geometrías de ese estilo, que son semicírculos, hay fracciones de círculo, dice que el área de la sección de concreto yo la puedo calcular como un factor K1 multiplicado por el radio de la sección al cuadrado. Eso es lo que dice la formulación geométrica de ese tipo de figuras para esos cascos circulares. Bueno, ¿qué es ese factor K1? K1 es un factor que depende de los ángulos de abertura de de este casco, ¿cierto? Entonces, ese caso 1 yo lo puedo calcular como pi por el ángulo U sobre 180 eh, menos seno de U por coseno de U. De esa forma yo puedo encontrar el factor K1 para cualquier casco, para cualquier tipo de casco que tenga en mi sección transversal, ¿sí? Ese sería el primer factor que necesitamos. Y para definir el centroide de la carga de concreto, ¿cierto? El centroide de esa área con respecto al centro de la columna, lo puedo encontrar fácil con un factor K2 por R, ¿sí? Donde ese factor K2 es dependiente del factor K1 y del ángulo, pues que estamos manejando, que en este caso sería U.
Entonces podemos decir que sk sub 2 va a ser igual a 2 por el seno de u al cubo sobre 3 por k1. ¿Listo, chicos? Entonces ya con todo eso vamos a generar un punto de nuestro diagrama de interacción. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Bueno, entonces qué pena voy a generar de nuevo nuestra columna y vamos a hacer un ejemplito sencillo. O sea, es más sencillo de lo que parece. Sé que son muchos ángulos, muchas fórmulas, pero es bastante sencillo este diagrama. Y es mucho más sencillo que el de la columna rectangular, porque fíjense que en cualquier sección que yo mire mi columna circular va a resistir lo mismo, porque está armada simétricamente, porque todas las barras o sea, porque la sección, dependiendo de cualquier ángulo que yo la tome, va a ser, dependiendo del ángulo donde esté actuando la flexión, va a ser lo mismo, cosa que no sucede con la columna cuadrada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una columna de este estilo, ¿sí? Y sobre esa columna está actuando una fuerza y un momento en este sentido y un momento en el otro sentido, ¿sí? ¿Yo qué necesito? Necesito analizar mi columna. Para este momento necesito analizarla en este sentido, con respecto a este eje X. Pero para este segundo momento, tengo que analizar el diagrama de interacción con respecto a este eje Y. Entonces voy a tener dos diagramas de interacción diferentes para X y para Y, en caso de que no sea rectangular, simétrica totalmente. En cambio, la circular es mucho más sencillo porque si se fijan, la variación de pronto puede estar en la disposición del refuerzo, pero no va a ser mucha, como digamos la columna circular, la columna cuadrada. Entonces, por ejemplo, para este momento o para este momento, la sección es pues, similar, ¿cierto? Entonces, con un solo diagrama que saquemos de la columna circular, podemos suponerlo igual para todos los sentidos. Entonces, vamos a hacer nuestra columna circular. Vamos a darle datos a este ejercicio. Entonces, vamos a suponer que el diámetro va a ser una columna de 50 centímetros. Vamos a suponer que su concreto es un concreto de 28 megapascales. Su acero va a ser de 420 megapascales. Un recubrimiento libre de 3 centímetros. Un módulo de elasticidad del acero de 200.000 megapascales. ¿Sí? Y va a estar reforzada con 12 barras de 3/4 de pulgada, igualmente espaciadas todas, que es lo que tenemos ahí. Listo. Entonces, vamos a definir primero que todo ciertos parámetros que nos van a servir para hacer este diagrama. Lo primero que vamos a encontrar es cuál es el área total de refuerzo que estamos manejando. ¿Ya? En este caso estamos manejando 12 barras por 284 milímetros tienen esas barras. Sí, ese sería el área total de nuestra sección, que son 3.408
milímetros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cuantía de diseño de nuestra columna? Recuerden que las columnas tienen unos límites específicos de cuantía. ¿Se acuerdan cuáles eran esos límites, muchachos? ¿Cuáles son los límites mínimos y máximos para la norma colombiana de la cuantía? ¿Mm? Entonces, la norma colombiana es muy clara cuando dice que esa cuantía que estoy calculando en este momento para las columnas debe encontrarse entre el 1 y el 4%, ¿sí? Un diseño muy óptimo sería el 1% por ahorro en economía del material. Un diseño muy complicado sería más allá del 3%. Ya uno piensa en cambiar la sección de la columna, porque se vuelve tan complicado su armado que sale más económico aumentar la sección y sacar una cuantía menor que continuar con esa cuantía de diseño. ¿Listo? Entonces aquí vemos que efectivamente estamos dentro del límite de nuestra cuantía. Ahora, voy a definir las filas de mis barras de refuerzo. Entonces voy a completar por acá el dibujo de las otras barritas de la otra mitad de las barras. Listo. Voy a definir cuáles serían mis ejes, mis líneas de refuerzo para hacer mi cálculo. Entonces, si yo veo esta columna, el momento está actuando en esta dirección, o sea, ¿sí? Esta sería la representación matricial de un momento, ¿cierto? Recuerden que es con dos flechas. Entonces, para poder visualizarlo, sería como colocar el dedo pulgar con la regla de la mano derecha, ¿sí? Apuntando hacia donde están las dos flechas. Y ahí podemos ver cómo está actuando el momento en nuestra sección transversal. Entonces, si yo hago eso, puedo decir que mi sección está trabajando con un momento. En este caso, mi momento estaría en esta dirección. ¿Sí? Entonces ubico aquí mi manita. Entonces, este sería el dedo gordo. Y aquí quedarían los nudillos de la mano derecha. ¿Mm? Y eso me da la dirección de mi momento con los dedos. Entonces está actuando en esa dirección el momento. Entonces, si está actuando en esa dirección el momento, aquí en esta parte voy a tener compresiones y aquí en esta parte voy a tener tracciones. Entonces, mi compresión máxima será un punto por acá en este extremo de la columna. Entonces, tengo que encontrar todas las líneas paralelas a ese eje, ¿cierto? De mi refuerzo. Entonces, por ejemplo, esta vendría a ser mi fila de refuerzos número 1. Esta vendría a ser mi fila de refuerzos 2. Esta por acá sería mi tercera fila de refuerzo. Esta por acá, la del eje, sería la cuarta. Por acá voy a encontrar la quinta. Por acá voy a encontrar la sexta. Y esta última sería la séptima línea de mi refuerzo. ¿Listo? Esa va a ser nuestras líneas de refuerzo. Entonces, bueno. Em, para poder continuar con mi ejercicio, un parámetro que necesito sería R'. Entonces dijimos que R' era la distancia entre el centro y el centroide de cualquiera de mis barras. Todas están al mismo R', porque es una columna circular simétrica. Entonces dijimos que era el radio menos el recubrimiento
menos el diámetro del estribo menos el diámetro de la barra sobre 2. En este caso vamos a tener eh, un estribo o un refuerzo a corte. Mm, vamos a colocarlo de 3/8. Listo. Entonces, haciendo este análisis, sería el radio, serían 25 milímetros, menos, perdón, 25 centímetros, menos 3 centímetros de recubrimiento. Regálenme un segundo, por favor. Listo, qué pena. Entonces, estamos con, bueno, el recubrimiento, 3 centímetros de recubrimiento. Ahora, el diámetro de mi estribo, esta barra tiene un diámetro de 9 milímetros, es decir, 0,9 centímetros. ¿Sí? Y adicional voy a restarle la mitad del diámetro de mi barra de 3/4. Esta barra de 3/4 tiene un diámetro de más o menos 19 milímetros, entonces sería 1,9 centímetros sobre 2. Ese sería el valor de R' para todas mis barras. Entonces hacemos el cálculo. Si pueden verificarlo, no sea que yo la embarre, sería perfecto. Me está dando 20,15. Ya. Haciéndolo con el valor exacto del diámetro del estribo y del refuerzo longitudinal, este valor me da 20,1. 20,1 centímetros, que es una diferencia ahí de medio milímetro. ¿Ya? Entonces este sería mi valor R'. Entonces, ¿qué necesito calcular? Voy a calcular entonces las distancias X sub I, que recuerden que es desde el centro de mi columna hasta la posición del refuerzo, ¿cierto? La distancia horizontal. X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mi X sub 1, en este caso sería la distancia desde el centro hasta el centroide de esta fila, que coincide con R', ¿sí? Centímetros. Ese sí está muy sencillo. Ahora, la segunda fila va a ser el análisis de este triángulo, ¿ya? Donde esta hipotenusa sería R', por aquí va a tener el ángulo Z1, ¿sí? Y por aquí abajo voy a tener la distancia X2, perdón, Z2 y X2. ¿Mm? Entonces ese X2, ¿a cuánto sería equivalente? Sería R' multiplicado por el coseno de ese Z de la segunda fila. ¿Ese Z cuánto vale? Entonces dijimos 360 dividido entre el número de espacios. En este caso tenemos 12 espacios, ¿sí? Sería Z2 sería igual a 30 grados, ¿ya? Entonces si yo reemplazo esto en mi expresión,
voy a decir que ese z para ese x para mi fila 2 va a ser igual a 17.4 centímetros. ¿Sí? Mi x3. Entonces, para el x3 sería esta fila de acá. Ya estoy analizando este triángulo. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? Que este z para la fila 3 ya es el doble de este primer z para la fila 2. Bueno, entonces x3 yo lo podría calcular como r' multiplicado por el coseno, pero esta vez sería del doble de ese ángulo, 60 grados. ¿Sí? Y me vendría dando 10.05 centímetros. Para la fila 4 coincide con el centro, entonces el x valdría 0. Entonces, visto de otra forma, podría colocar 0 o r' por el coseno de 90, sabiendo que el coseno de 90 es 0. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de las barras que están a la derecha de mi centroide? ¿De mi centro de gravedad? No, señor. Bueno, vamos con las barras de la parte izquierda, la fila 5. Entonces, x5, ¿a cuánto debería ser igual? Entonces, las que están a la izquierda de mi centro deben ser negativas. ¿Sí? Los x a la izquierda de mi centro serían negativos. O visto de otra forma. Visto de otra forma sería esto de acá. Tengo ahora esta figura. ¿Sí? Donde mi ángulo z vendría a ser toda esta distancia para la fila 5. Entonces, es decir, eso serían 90 y 30, 120 grados. Entonces, r' por el coseno de 120. Esto me da menos 10.05 centímetros. ¿Sí? Ya con el ángulo mayor a 90 grados, él automáticamente le pone el signo a su ecuación. Bueno, ¿listo? Y ese sería mi x5, por ejemplo. Mi x6 vendría siendo r' por el coseno, esta vez de 150, ¿sí? Que sería menos 17.4. Y mi x7 sería r' por el coseno de 180, que sería menos 20.1 centímetros. ¿Está claro eso, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí en la determinación de los x de las barras? Así como determiné los x, ya con esto puedo determinar fácilmente los d sub i, que son la distancia entre la fibra de compresión y cada una de las filas de refuerzo. Entonces, ese d sub i fácilmente lo puedo calcular como el radio menos el x sub i. Entonces, por ejemplo, para la primera sería, mis radios son 25 centímetros menos el x sub i, que son 20.1, me da 4.9 centímetros, el d 1. El d 2, el d 3, el d 4. ¿Listo? Entonces, siguiendo la misma lógica, el d 2 me da por ejemplo 7.6
el de 3 me da 14,95, el de 4 me da 25 porque es al centro, el de 5, entonces de 5 sería 25 menos x5, pero x5 es negativo, ¿cierto? Entonces de 5 estamos hablando que tenemos 35,05, ¿sí? Por eso es que necesitamos que estas distancias x5, 6 y 7 sean negativas para que esto pues pueda coincidir con nuestros cálculos para la columna. Entonces, completando, estos serían las distancias un segundito, las distancias de cada fila de refuerzo con respecto a la fibra más comprimida del sistema. ¿Está claro eso, chicos? ¿O alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Señor, Listo. Eso es lo que necesito para qué? Para poder definir la posición de mis barras respecto a mi sección transversal. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hacíamos en la columna rectangular. Vamos a suponer una profundidad del eje neutro y en base a esa profundidad vamos a calcular los puntos de nuestra curva de interacción. Entonces voy a volver a copiar el diagrama para no congestionarlo. Algo así. Listo. Entonces, vamos a suponer la profundidad C de nuestro eje neutro. Para mi caso, voy a suponer que toda la sección está en compresión, es decir, voy a suponer que mi eje neutro está por acá abajo. Voy a decir que mi eje neutro valdría en este caso 50 centímetros. Siendo eso cierto, A sería la profundidad del bloque de compresiones de Whitney, que sabemos que lo podemos calcular como beta 1 por C. Beta 1 en este caso es un concreto de 28 megapascales, entonces beta 1 vale 0,85 por 50 centímetros. Mi profundidad del bloque de compresiones son 42,5 centímetros. Entonces, eh, coloquemos esta acá abajo porque no me sirve ya. Listo. Entonces voy a intentar graficar aquí mi bloque de compresiones. Va a estar por acá. ¿Sí? Todo esto todo eso va a ser la porción de concreto que está en compresión para el bloque de compresiones de Whitney. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué necesito para poder definir esa compresión? Necesito un dato, por aquí que yo les había dicho. El punto donde se cruza el bloque de compresiones con el diámetro de la columna me va a definir un ángulo. Pero, oh, Dios. Qué pena, chicos, regálenme un segundo que sé. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos visto?
Ojalá haya guardado. Ay, no guardo nada de lo que teníamos. Ah, sí, sí guardo, sí guardo, sí guardo. Eso, qué bueno. Listo. Entonces vamos a determinar nuestro ángulo U. Pero en este caso, nuestro ángulo U vendría siendo este valor de acá. ¿Sí? Para todo ese bloque de compresiones. Entonces nosotros habíamos dado una fórmula que era R menos A era igual a R por el coseno de U. Entonces de aquí podemos despejar U. Podemos decir que el ángulo U va a ser el coseno inverso de R menos A sobre R. Donde R pues vendría siendo 25. A vendría siendo 42.5, que fue el que calculamos, sobre 25. Y ese sería el valor de nuestro ángulo U para poder definir nuestro bloque de compresiones, que en este caso serían 134.427 grados. ¿Sí? Con ese U, ¿qué podemos definir? Podemos definir ya los factores K sub 1 y K sub 2, por ejemplo. K sub 1. Entonces recordamos la fórmula de K sub 1, dijimos que era pi por U, que sería 134.427 sobre 180 grados, menos el seno de, bueno, el seno de U por el coseno de U. Ustedes meten, reemplazamos U de 134.427, vamos a obtener que el factor K1 es 2.84609. ¿Listo? Ese sería nuestro factor K1. Nuestro factor K2 lo habíamos definido como 2 veces seno de U al cubo sobre 3 por K1. Entonces, calculamos el seno de U, lo elevamos al cubo por 2, dividido entre 3 veces K sub 1, y estoy obteniendo un valor de 0.08531. ¿Sí les da lo mismo? Sí, señor. Perfecto. Listo. Yo ya con esto puedo entrar a definir, por ejemplo, la carga de la sección de concreto. Entonces, todo esto va a estar, bueno, vamos a calcular eso. Vamos a definir el área de toda esta sección de concreto, todo lo que está en anaranjado. Esa área dijimos que la podíamos calcular como K1 por R al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería 2.84609 multiplicado por 25 centímetros al cuadrado. Es decir, eh, dando la respuesta en metros, 0.1778 metros cuadrados. Ese sería el área de concreto. Ahora, ¿qué me interesa también saber? ¿Dónde está ubicado el centroide de esa sección de concreto? Debe ser un valor por acá. ¿Listo? Entonces, ese centroide sería K2 por R. Nuestro factor K2 nos dio 0.08531 por R, que son 25 centímetros. Expresado en centímetros sería 2.13275 centímetros. ¿Qué sería la distancia entre el centroide de la columna y el punto de aplicación de la fuerza de compresión? ¿Sí? De una vez, ¿cuál sería la carga de compresión para este caso? Pues sería
0.85 F'C, que es el esfuerzo de Whitney, multiplicado por el área de concreto. Lo mismo que en la sección cuadrada, sino que pues, la sección cuadrada es un rectángulo. Aquí tenemos es un casco circular. Entonces sería 0.85 multiplicado por F'C, que son 28.000 kilonewton por metro cuadrado. Y multiplicado pues por el área, que son 0.1778 metros cuadrados. Entonces la carga de compresión vendrían siendo 4.231 kilonewton. Eso es solo la parte de compresión. Y también podemos definir la carga, el momento de esa carga de compresión. ¿Cómo? Pues sería simplemente la carga multiplicada por su centroide, ¿sí? 4.231 kilonewton multiplicado por 0.0213275 metros. En este caso estamos hablando de 90.23 kilonewton metro. Ese sería la resultante del concreto en cuanto a la carga axial y en cuanto al momento generado respecto a su centroide. Bueno, ahora ¿qué nos queda? Las cargas aportadas por las barras de acero, que fue lo que estábamos haciendo aquí con las distancias de 1, de 2 y todo eso. Entonces, para el acero vamos a completar una tabla. Estamos hablando de la fila de acero que estamos analizando, el área de esa fila de acero, la distancia y su deformación unitaria. ¿Listo? Entonces estamos hablando de la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El área de refuerzo, por ejemplo, para la fila 1, nosotros dijimos, voy a regresar aquí al anterior esquema. La fila 1, en la fila 1 solo tenemos una barra de refuerzo, esta de aquí del centro. En la fila 2 tenemos dos barras, la de arriba y la de la sección inferior, ¿cierto? Así en todas, y en la fila 7 también tenemos una nomás, una barra de 284. Entonces, completando nuestra tabla, sería 284 para la fila 1 y para la fila 7. Y para todo el resto de intermedias, 568. Todas estas son 568. ¿Listo? La distancia de I ya la calculamos, ya vimos de dónde sale, que es la distancia de la fila a la fibra de compresión. Sería 4.91, 7.59, 14.95. La 4 serían 25, 35.05, 42.4 y 45.1. Esa sería la distancia. Ahora vamos a determinar cuál sería la deformación a la que está trabajando cada una de esas barras. Entonces para eso vamos a hacer aquí nuestro esquema de deformaciones. Esta es la sección transversal de nuestra viga, de nuestra columna. Listo, esta es la sección transversal de nuestra columna. La fibra a mayor compresión está por acá en esta parte, ¿sí? Con una compresión de ¿cuánto? ¿Cuánto vale esa compresión en esa fibra, muchachos? ¿0.003? Correcto, exacto. Es la del concreto, entonces esa debe ser 0.003. Y por aquí, en mi eje neutro, recuerden que el eje neutro es el C, que está totalmente en compresión.
trazamos una línea recta. Bueno, una línea recta entre esos dos puntos. Entonces, al trazar una línea recta, aquí en mi sección transversal, voy a ver todas mis barras de refuerzo. La fila 1, la fila 4, que serían dos filas, listo. Cada una de esas correspondería a la deformación unitaria de mis filas de refuerzo. Y eso ya no sabemos la fórmula para calcular esa deformación, ¿cierto? Entonces puedo decir que la deformación del concreto es equivalente a la profundidad C, como la deformación de cada barra I, ¿sí?, va a ser proporcional, sería de I, a la distancia C menos de I. ¿Sí? Y de esa forma ahí puedo despejar que la deformación de cada barra I va a ser igual a deformación del concreto sobre C por C menos de I. Si hacemos esa operación para cada una de nuestras filas, por ejemplo, vamos a hacer aquí nomás la tercera, por ejemplo, sería 0.003 dividido entre la profundidad del eje neutro, que sería 50, multiplicado por 50 menos D sub I para la barra 3, que son 14.95. Entonces esa deformación unitaria, para este caso me está dando 0.00210. ¿Sí? Y hago lo mismo pues para para cada una de mis filas de barras. Entonces los datos que van a obtener van a ser los siguientes: 254, 271, 0015, 897 y 0.000456, 0.000294. De esa forma ya tengo todas las deformaciones unitarias para las filas de mi refuerzo. Entonces, con la deformación unitaria, lo que voy a encontrar ahora es cuál es el esfuerzo al cual está trabajando cada una de esas barras. Entonces, recordemos que todas las que superen E sub Y están trabajando con 420. ¿Sí? Entonces, mi deformación de fluencia vendría siendo Fy sobre el módulo de elasticidad. En este caso, estamos hablando de W021. Entonces, hasta la tercera fila están trabajando en su rango plástico. Por ende, su esfuerzo será 420 megapascales. ¿Sí? De ahí para abajo, ¿qué sucede? Estamos trabajando a un rango de deformación unitaria E sub S. Entonces, el esfuerzo para cualquiera de esas barras que tiene una deformación unitaria menor a E sub Y, lo podemos calcular como su deformación unitaria por su módulo de elasticidad. Es decir, su módulo de elasticidad son 200.000 megapascales multiplicado por 0.015 nos está dando un esfuerzo de un segundito que tengo aquí algo extraño. Ya me hace falta un cero. De 300 megapascales para esta fila 4. Hacemos lo mismo para las 5, 6 y 7 y nuestros esfuerzos serán los siguientes: 179.4, 91.2 y 58.8. Ese es el esfuerzo. ¿Cuál sería el valor de la fuerza de cada una de esa fila de barras?
Pues el valor de la fuerza sería el esfuerzo por el área que estamos manejando, ¿cierto? Entonces sería 420 por 284, 420 por 568, cada fila de esfuerzo con su correspondiente área. Si realizamos esa operación, vamos a obtener estos resultados de acá. Esa sería la suma de cada una de las fuerzas que está actuando en mi sección transversal. La suma de todas estas nos da el aporte del acero en fuerza axial, que sería 953.9. Profe, ¿me puedes por favor repetir ese último pedacito? ¿Cómo calculas ese? Claro, SF sub I es la fuerza que actúa en cada barra, ¿sí? Debido a esta deformación que le estamos imprimiendo. Entonces, ese lo calculamos como el esfuerzo de esa línea de barras multiplicado por el área de cada línea de barras. ¿Listo? Entonces, pues vas punto a punto multiplicando, digamos, este por este. Esfuerzo de la fila 1 por área de la fila 1, esfuerzo de la fila 5 por área de la fila 5, y esos son los valores que vas obteniendo acá. Tienes que tener en cuenta, pues, cuidado ahí con las unidades adimensionales, ¿no? Con las dimensionales. Por Profe, ejemplo, gracias. listo, listo. Y de esa forma determinamos la fuerza que está aportando nuestra sección de acero. ¿Sí? ¿Qué sería? Esta de acá, F del acero. Ahora, por aquí en mi esquema de deformaciones yo voy a tener por acá, en la fila 4, el centroide de mi sección transversal. Recuerden que el centro geométrico de carga, recuerden que tienen que hacer para el momento de las barras de acero, hacer la sumatoria de momentos respecto a este centroide, ¿no? En este caso, como es simétrica nuestra columna, coincide con el centro perfectamente. Qué pena, profe. Dígame. Creo que en la 7 considero 2 barras de acero. En la 7, entonces sería 58.8 por 284 dividido entre 1000. 16.69. Sí, señor. Sí, esta es la mitad. ¿La suma cambia también? Sí, señor. Listo. Da 937.22. Listo, muchas gracias. Bueno. Entonces vamos a determinar cuál es la distancia entre cada fila de barra y el centroide. Pero esas ya las determinamos. Recuerden que nosotros calculamos unos X sub I que eran positivos a la derecha, negativos a la izquierda, ¿cierto? Esos ya los habíamos calculado. Entonces eran 20.095, 17.4, 10.05, 0, menos 10.05, menos 17.4 y menos 20.095. Eso ya los habíamos calculado. Y lo que vamos a hacer es multiplicar cada fuerza por su distancia para calcular el momento de cada barra. ¿Listo? Entonces, ojo con las unidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero sería 23.97, 41.51, 23.97 también, y 0. De aquí para abajo sería menos 10.24, menos 9.013 y menos
este toca corregirlo, el último. Este último vendría siendo 16.7 por 0.20095. 3 menos 3.35. Y la suma de todas estas va a ser el momento que aporta el acero a ese diagrama de interacción. Entonces la suma sería 23.97 más 41.51 más 23.97 menos 10.24 menos 9.013 menos 3.35 es igual a 66.847. Y ese sería el momento aportado por todas nuestras barras de refuerzo. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Bueno, entonces, ya puedo decir que para la profundidad del eje neutro igual a 50 centímetros, ¿qué encontré? La resistencia nominal va a ser la resistencia del concreto más la resistencia del acero. ¿Sí? Entonces, por aquí arriba nosotros hemos encontrado concreto 4231, acero 937.2, 5168. Y pues el momento nominal vendría siendo también el momento del concreto más el momento del acero. Entonces, el momento del concreto nos había dado 90.23 y el momento del acero 66.847. Entonces, mi momento nominal de la sección serían 157 kilonewtons por metro. ¿Ya? Entonces voy a revisar por allá mi diagrama de interacción, donde tengo por acá momento nominal, carga nominal, y voy a ubicar estos dos puntos. Por acá 5168 y por acá 157. No está a escala esta vaina. Y ese sería un primer punto de mi curva. ¿Qué tengo que hacer? Variar todas las profundidades de mi eje neutro. Puedo variarlo, puedo calcular 20 puntos, por ejemplo. Y lo que voy a obtener es alguna gráfica de este estilo. Esa es la gráfica de resistencia nominal. MN, PN. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿qué necesito hacerle a esa gráfica para llegar a la gráfica de diseño? Aplicarle unos factores de reducción, ¿sí? Y generar mi gráfica phi-mn, phi-pn, mi gráfica de resistencia nominal. Entonces, vamos a calcular aquí cuál sería esa gráfica. Para eso necesito determinar el factor phi. ¿Ya? Entonces recuerden que phi depende de la deformación unitaria de la última barra de atracción. En este caso, nuestra última barra de atracción sería la barra número 7. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la deformación de la barra 7? Entonces calculamos que era 0.000294. ¿Cuánto valdría phi para esa barra? Entonces voy a abrir la presentación. De flexocompresión, que ahí teníamos los factores phi. ¿De qué depende ese factor phi para la columna, chicos? ¿De qué variables estamos considerando ese factor phi? Entonces depende si estamos hablando de espirales, si estamos hablando de un sistema con estribos, ¿sí? Y de la deformación de la barra.
atracción. Entonces, por ejemplo, nuestra barra, estamos hablando de una columna con espirales. ¿Sí? Uy, perdón, con espirales. Entonces, al hablar de una columna con espirales, estamos refiriéndonos a esta ecuación de acá. ¿Listo? La deformación de nuestra barra es E sub S. Y E sub S es menor a E sub Y en este caso, ¿sí? Porque recuerden que E sub Y es doble 0,21. E sub S es triple 0, 294. Entonces, al ser menor, mi factor phi de reducción va a ser 0,75. ¿Ya? Si tuviera un factor, una deformación superior a E sub Y, pero menor a 0,05, tengo que entrar a esta fórmula para calcular ese factor phi. En este caso no, porque pues es menor a E sub Y. Entonces es 0,75. ¿Listo? Entonces voy aquí a mi cálculo y digo phi es 0,75. Ese phi aplica tanto a tracción como a flexión. ¿Ya? Entonces, phi PN y phi MN vendrían siendo. Phi PN sería 0,75 por 5.168, es decir, 3.876 kilonewton. Y phi MN sería 157 por 0,75, 117,75. Entonces, por acá, ese mismo punto que yo tenía aquí en mi curva nominal, lo voy a ubicar por acá en mi curva de diseño. Phi MN por phi PN. Y hago lo mismo para cada uno de los puntos de mi curva de resistencia nominal. Entonces, en cada punto de esos, ubico la deformación de la última fila de mi columna y con eso entro a la fórmula del phi, según la norma, y determino el phi necesario para hacer la reducción de los momentos y de los axiales. ¿Qué me hace falta en este diagrama? Recuerden que aparte de esa restricción del phi, yo tengo una restricción por acá que dice que la máxima carga con presión va a ser phi por x por p n a compresión máximo. ¿Ya? Entonces necesito determinar cuál es este valor máximo. ¿Cómo lo determino? Sencillo. Voy a decir que la carga total a compresión sería 0,85 F'C área de concreto más área de refuerzo multiplicada por Fy menos 0,85 F'C. Sí. En este caso me da, si completamos todos nuestros valores, 60,15 kilonewton. Esa es la carga máxima axial a compresión que resiste la columna. O sea, por acá. Este valor va a ser 60,15 kilonewton. Ahora, ¿cuál es el valor máximo de carga que va a resistir? Pues va a ser ese valor de carga nominal a compresión multiplicado por el coeficiente de reducción phi multiplicado por el factor X. Recuerde que ese factor X también depende si es estribo o si es espiral. Bueno, entonces P sub O sería 60,15. Phi para las estructuras en compresión es de 0,75. ¿Sí? Y lo multiplicamos por el X. Entonces, ¿cuánto vale X? Voy a ir a nuestra presentación, que ese X creo que lo habíamos dado cuando vimos compresión. Por acá arriba. Si no estoy mal. Entonces aquí está, el phi de compresión es 0,75 para espirales. Y este factor X, cuando estamos hablando de espirales, estamos hablando de 0,80. ¿Ya? Entonces, por 0,75 por 0,80. Ah, se trabó. Ya, por 0,80. ¿Listo? 3.609.
Entonces, este valor de 3609 me va a marcar finalmente cuál es la curva de diseño para el diagrama de interacción. ¿Cuál es el diagrama de interacción de diseño? Que vendría siendo toda esta parte de acá. ¿Sí? Cualquier punto de carga última y momento último que yo tenga en mi columna, para que mi columna cumpla, tiene que caer dentro de esta curva, en toda esta región. Si cae por fuera, cambio dimensiones, cambio refuerzo. Y así de esa forma puedo obtener el diagrama de interacción de una columna circular. ¿Alguna pregunta, muchachos? Listo, chicos. Eso sería todo lo que quiero que veamos de diagramas de interacción. Ahora viene la parte del examen. Recuerden que yo les dije que iba a ser pues el examen iba a ser por grupos y cada grupo tenía que diseñar una hoja de Excel para sacar un diagrama de interacción diferente, ¿sí? Entonces voy a revisar cuántos grupos tengo y les doy de una vez su ejercicio. Grupo de trabajo de diseño. Entonces, tenemos 5 grupos. Sí. Tenemos 5 grupos. Profe, perdón, a mí se me había olvidado cambiarme. Lina, Sí, qué pena. dale, tú creo que estás en el grupo 1, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces tenemos 5 grupos. Ya cada grupo tiene sus integrantes. Entonces cada grupo va a resolver un diagrama de interacción diferente. Por ejemplo, el grupo 1 va a diseñarme un diagrama de interacción para una columna I. El grupo 2, por ejemplo, va a diseñar una columna en L. El grupo 3 va a diseñar una columna... Un momentico. Grupo 3. Deme un segundo, deme un segundo. Ya, perdón, voy a cambiarle al grupo 1. El grupo 1 va a ser una bigate, una columna T en este sentido. El grupo 2 una en L. El grupo 3 va a ser la doble T. El 4 va a ser una cruciforme. Y el quinto va a ser una octogonal. 6, 7, 8, un octógono. ¿Listo? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Bueno, la 5 va a ser simétrica en refuerzo y todo. ¿Sí? Pero de la 1 a la 4, no mentiras, todas asimétricas, qué madres. Puedo definir, digamos, tantas filas de refuerzo. ¿Sí? Puedo definir distintos diámetros de barras. ¿Sí? Entonces tienen que hacerlo en dos partes de sus diagramas de interacción. Una primera parte que es calcular el centro de carga y una segunda que ya es el diagrama como tal. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí ya está asignado. Recordemos que esto es el primer punto del último examen, ¿no? Y
quedamos en que el último examen podría estar siendo el 25. 25. Entonces tienen 3 semanas para que puedan hacer su primer ejercicio del examen. Bueno, entonces yo mañana les voy a dejar en el Moodle, les voy a dejar la hoja de interacción para la columna cuadrada de la vez pasada y la columna circular que hicimos de ejemplo. Así ustedes pues pueden completar sus puntos, traer dudas para el jueves y arrancar a plantear sus diagramas de interacción para las secciones que les estoy poniendo en el examen. ¿Listo, muchachos? No se olviden por favor de llenar la asistencia y nos vemos entonces el próximo jueves si no hay preguntas. Profe, yo Muchas tengo gracias. una relación a la... Es que usted dijo que el jueves nos iba a hacer la primera entrega. Sí, el jueves les recibo la primera entrega, pues es la preentrega. Bueno, pero entonces yo quería saber cómo lo va a manejar. O sea, ¿nos toca solamente enviarle archivos o usted nos va a hacer como una atención por cada grupo? No, no, simplemente me envían lo que lleven de las memorias de cálculo, lo que lleven de los planos y yo lo reviso. Si pueden enviarme, digamos, el modelo, le pego una revisadita rápida al modelo y se los devuelvo para que ustedes puedan corregir para su entrega final. Sí, ya cuando se lo devuelva, si ustedes no entienden los comentarios o los cambios que les pido, pues ahí sí nos reunimos y hacemos una reunión con cada grupo por aparte, los que tengan dudas. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, chicos. Si no es más, entonces dejamos hasta ahí porque se va a acabar Pasión de Gavilanes. No va a alcanzar a ver el capítulo. Entonces, nos vemos el jueves, muchachos. Profe, Dígame. ¿cuántos puntos van a ser de ese examen final? Ah, bueno, este es el primero. El segundo va a ser algo que llamamos diseño por esbeltez de una columna. Es una vaina de magnificación de momentos, bastante sencillo, no es nada del otro mundo. Ya cuando lo veamos se van a dar cuenta. Y el tercer punto sería una zapatica, pero también sería una hoja de cálculo para que tengan ahí ustedes para sus proyectos. Vale, Inge, gracias. Es decir, que más o menos todos van a tener así un tiempito, ¿cierto? Para solucionarlo. Sí, no, digamos que el del esbeltez y el de la zapata se los envío ese mismo día. Pero pues es que es un grupo de 5. Entre 5 para resolver un examen de 2 puntos es bastante sencillo. ¿Sí? No va a ser nada del Mm, otro mundo, no se preocupen. Igual que los dos primeros, fáciles. ok, vale. Ah, facilitos. Gracias, Inge. Chao. Bueno, listo muchachos. Entonces, que descansen.